Seguimos en Conexión Empate 21, hoy 21 de febrero de 2023 y con muchos motivos muy gratificantes para este encuentro que mes a mes estamos en clave de amistad y de relevo. Bueno, María de Los Ángeles Ortiz Hernández, qué bueno, un segundo empate 21 en línea, este 2023, ¿cómo vamos en Veracruz? Bien, 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 con mucho norte, con mucho aire, con muchos cambios climáticos fuertes. Ha habido nortes de 120 kilómetros por hora, frío de pronto, un calorcito que de pronto entra cuando acabamos de tener el frío, pero bueno, estamos bien, bendito Dios, que es lo primero. Bueno, y Oscar Saúl Cortés, ¿cómo está la vida en este 21 de febrero? Bueno, el milagro ya está hecho y seguimos fluyendo, profesor y querida compañera y amiga. Qué bueno encontrarnos en este empate 21.2. Bueno, mi querida María de Los Ángeles, antes de contarle mis motivos especiales de esta conexión, cuéntenos usted qué se siente haber disfrutado con esa actitud siempre de satisfacción, de alegría, 50 febreros. Ah, 50 vueltas al sol, ¿verdad? Anuales, porque imagínate, muy bendecida. Son 50, ¿ves? Medio siglo, es medio siglo de la edad de oro, digo yo, de tanto, de acumular Juventud experiencias, de acumular acumulada. aprendizaje, de acumular cosas que te enriquecen, de acumular, sobre todo de mantener, fíjate que una de las cosas más importantes es de poder salir invicta manteniendo el corazón eh, limpio, ¿no? Sin rencores, sin odios innecesarios, sin mancha de ese tipo. Eh, He aprendido a lo largo de la vida que definitivamente hasta la peor adversidad te deja una gran enseñanza, un gran conocimiento, te hace más sabia, te hace más fuerte, definitivamente te hace más fuerte y te enseña muchas cosas, ¿no? Para lo que sigue, para ser un nuevo tú, un tú más fuerte, un tú más grande, un tú preparado para las siguientes ocasiones y para las siguientes lecciones y además para hacerlo mejor, para perfeccionarte más. Y una de las principales batallas que he logrado sortear ha sido no manchar mi corazón. Entonces, creo que eso ha sido la más importante en toda la vida y le agradezco a Dios, le agradezco mucho a Dios y a mis padres que me hayan inculcado mucho el no guardar rencores innecesarios, el no manchar con un odio. No sé lo que es un odio, nunca lo he sabido y no quiero conocerlo, y eso es algo que se agradece a mis 50. A medio siglo de vida, ya libré medio siglo, hay que esperar otro medio siglo a ver si Dios nos lo permite y ver qué tal. Y aparte, pues medio siglo de tantas cosas y entre ellas cosas hermosas como el deporte, que ha estado conmigo desde hace, bueno, desde los 8 años, hace 42 años que yo hago deporte y creo que es un estilo de vida que me ha mantenido feliz, que me ha sacado adelante para poder reiniciar cada vez, para poder, si me caigo, levantarme, eh, poder ver las cosas de diferente manera, pero que me vuelvan a dar ganas de levantarme, aunque tenga que tomar un recesito, pero volver a decir, no, ahora sí me voy a levantar otra vez y voy a poder y lo voy a hacer mejor y voy a hacerlo con más fuerza. Yo creo que eso es una de las más importantes enseñanzas. Y lo otro es la bendición de tener a la familia unida. Definitivamente, tener a la familia unida y tener un pan en tu mesa, tener salud, ha sido de las cosas que no dejo de agradecer todas las mañanas. Ustedes son testigos, porque además son mis cómplices en las oraciones, ¿no? Bueno, me puse 3 medallas paralímpicas atrás porque ahora les voy a hablar de 4 sumas de años que me motivan y que me tienen con una perspectiva y una eh, emoción de querer hacer en este año. 4 motivos especialísimos. Pero primero una pregunta a Oscar. Yo creo que una vez cumplidos los 50, para mí, es mi criterio, es mi modo de ver, para mí particularmente cuando llegué ahí y pasé por ahí,
se cerró la oficina de quejas y reclamos a la vida. Ya a estas alturas uno no tiene derecho a reclamar ni a quejarse por nada en la vida habiendo recibido lo que ha recibido. ¿Usted qué diría, Oscar? Yo creo lo mismo. Yo veo que la criticidad se puede agudizar, se puede ser más potente en la criticidad, que es simplemente resaltar cosas por mejorar, pero en lo personal, obviamente, y en la vida cotidiana, jamás vuelve uno a sentir que quejarse tiene sentido. Por el contrario, buscar soluciones o sus razones tendrá y seguir adelante. Creo yo que es una bendición que la lista de las cosas que a uno antes le incomodaban, le importaban, le interesaban o le hacían como algún toque fuerte de sentimientos, de emociones por clarificar y por ponerles nombre, creo que se va quedando más larga cada vez. Son las cosas que no le importan a uno ya. Si saliste en la foto, bueno, no pasa nada. Si no saliste, bueno, no pasa nada. Si llovió, pues bueno, llovió. Creo que eso es muy maravilloso, que uno como que aprende un poco más la lógica de estar en esta relación social, humana, de estar en este mundo, de saber que hay gente buena, gente que se comporta muy bien y gente que no, pero que esa es la vida. Cerrada esa oficina de quejas y reclamos, y menos ante la vida, se abre un portón gigante que es solo el gran espacio para la gratitud. Agradecer es lo único. Gratitud. Y Sí. cometo una infidencia, Ángeles Ortiz. Fue Óscar Cortés quien me dijo un día que las mujeres que han llevado bien la vida, cuando llegan a la edad suya, empiezan a vivir lo más interesante, que se ponen mejor que nunca, que mejor que en otros años. Y entonces, lo mejor está por venir, Ángeles. Lo mejor para disfrutar y vivir está por venir en la trayectoria de una persona como usted y una mujer como usted. ¿Qué podría pensar al respecto, Ángeles? Estoy de acuerdo en todos los sentidos, ¿eh? Déjame decirte que hoy disfruto más, tengo mayor paciencia con los míos, tengo mayor paciencia con mis cosas, tengo mayor paciencia con las cosas que suceden en un día a día y que a lo mejor yo siempre he sido, me gustan las cosas como que son muy bien hechas, ¿no? Soy de las que si empiezo algo lo termino, pero lo empiezo bien y quiero que termine bien, porque así me enseñaron en mi casa, hacerlo siempre bien desde el inicio hasta el final, si no mejor no lo hagas. Pero creo que ese grado de un poco perfeccionismo siempre en esforzarte, creo que fue lo que me ha llevado a ser pues la campeona que soy deportivamente hablando. Eh, pero también hay veces se vale, ya ahorita en este momento, hay veces se vale relajarte un poco y decir, bueno, no todos pueden, no todos tienen que ser como tú eres, no puedes, en el tiempo en que tú haces las cosas, no todos lo pueden, no van a hacer, o lo tienen que hacer, o lo pueden hacer. Tienes que tener paciencia. Y en el caso mío, bueno, pues sí, gracias a Dios tengo una trayectoria que yo a veces, ahora que ya puedo voltear, leerla, hay veces me dicen, por favor me mandas tu currículum, claro. Y empiezo a tratar de simplificar el currículum, digo, Dios mío, ¿cómo lo simplifico? O sea, son tantas cosas tan maravillosas que he tocado que todas valen, que de verdad simplificarlo me cuesta mucho trabajo porque no quiero dejar fuera nada de lo importante que hay. Y académicamente hablando, pues ya me encanta estudiar, entonces tengo ya pues la carrera, la maestría, los 3 doctorados, ya dices, algo bueno tiene que venir porque me considero una mexicana valiosa, una mexicana que ha estudiado, que cuando a mí me tocó el cáncer y me quitaron una pierna, yo le devolví a México glorias deportivas, que ha sido una compañera, amiga, madre, esposa, hija, en su momento directiva bien, honesta. Entonces yo creo que debe haber alguna cereza por ahí que a mí me interese porque sea éticamente y moralmente como debe de ser y entonces la tomaré. Pero creo que si no es por ahí, tiene que haber un proyecto importante aparte de los que yo estoy labrando para mí, porque quiero hacer el proyecto del libro, quiero hacer el proyecto de las conferencias a través después de lo del libro y quiero hacer además algo que se está cociendo que no lo puedo decir, pero tiene que ver con deporte,
con estudios, con proyecto ético, moral y de enseñanza. Entonces, creo que por ahí puede haber mucho, por hacer hay mucho. Proyecto hay. Alguno tiene que pegar y que aterrizar. Bueno, yo particularmente tengo bien clausurada esa oficina de quejas y reclamos con la vida y vivo en clave de gratitud y de que todos nos sintonicemos con esa humanética que es vivir sin dañar, vivir sin hacer daño. Y creo que a estas alturas hacia adelante es así lo que uno pueda vivir. Les voy a hacer un relato de cuatro fechas, de cuatro acumulados que hablan de por qué uno ya no tiene derecho a reclamar absolutamente nada. En clave 75, acabo de hablar con un relevo auténtico, uno de 22 años. A través de mi trayectoria periodística, me he encontrado en el camino con hitos como 4 Juanes que encontré en el camino, Óscar Saúl y Ángeles, y el que está hoy día ahí para el relevo es Juan Sebastián, 22 años, y está frente al reto en clave 75. Hace 75 años, mire la vida cómo es de interesante. Hace 75 años fueron proclamados los derechos humanos y estamos trabajando en el año 25 Disnet en clave de esa evolución de derechos humanos que nos ha traído hasta este proceso de derechos humanos en la diversidad de las personas, de los seres humanos, de los sapiens, y con este foco en discapacidad. Este es el año 75 de los derechos humanos y vamos a hacer ese énfasis para verificar bien cómo ha transcurrido este tiempo. Y un 29 de julio, yo celebro mi nacimiento en esa fecha, un 29 de julio de 1948, en el año en que se proclamaron los derechos humanos, Sir Louis Goodman presentó en los Juegos Olímpicos de Londres, por primera vez, las competencias de Stockman Deville, que fueron la cuna, el origen de lo que hoy se llama, con todas las cosas que haya por criticar y mirar, lo que hoy se llama el paralimpismo, el paradeporte, ese deporte que hoy se ha vuelto de mercado. Pero el legado Goodman tenía otro espíritu y otro sentido que hay que rescatarlo y que hay que trabajarle a él. 75 años de la semilla legado Goodman, del deporte inclusivo y accesible. Abrimos el espectro, Oscar, abrimos el espectro. Entonces le he dicho a Juan que el año entrante quiero verlo en París 24, haciendo su sueño realidad. Está siguiéndole la trayectoria a Sara Vargas, dice él. Quiero que ojalá lo veamos allá con la primera medalla de oro de Sara Vargas, una gran nadadora colombiana que de muy pocos años y ya está en el top del máximo rendimiento. Entonces, 75 años de derechos humanos, 75 años de legado Goodman, paralimpismo, 30 años de deporte paralímpico en esta carrera periodística. Oscar Saúl, nos vimos en 1993, ahí en ese parque del Salitre, frente al Museo de los Niños, cuando había un encuentro de ciegos jugando fútbol. Ahí me conecté yo con este asunto. Hace 30 años. 30 años. Y Disnet Proceso Periodístico, año 25, lo caminamos. Esto para llegar a plasmar en letras y en imágenes y en relatos hablados todo ese acumulado. ¿Qué más puede uno pedirle a la vida y qué más puede uno agradecer después de todo esto vivido? ¿Qué opina usted, Oscar Saúl? Bien, me quedé pensando en los Juanes y creo que es Juan Roberto, Juan Antonio, Juan Simón y Juan Sebastián, si no me equivocare. Pueden haber otros, no sé. 1985, el más dulce de todos, Juan Antonio. Ahí está en Pereira. Juan Antonio, ok. 1989, Juan Roberto, un recuerdo interesante, lo dejo ahí. 2003, Juan Simón Cancino cumplió otra fecha, 20 años de amistad con Cancino, 2003. Sí, y el nuevo es este Juan de 22, que ya anda en 7º año de periodismo y comunicación, mi querido. El año entrante en los Juegos de París 24 estará en su semestre de cierre de carrera.
Qué maravilla, ¿no? ¿Qué más puede uno pedir? Díganme. Claro, claro que sí, ¿no? Y es muy interesante ese ciclo y de verdad que haber hecho noticia en el Disney Fax después de reemplazar un corre que era una agenda gubernamental institucional muy cerrada a un Disney Fax que pasó por una hojita y esos aparatos antiguos, a un Disney Press que luego se fue a las redes y a la internet en su momento, y llegar a todo este proceso de contar, por ejemplo, en video, cosa que se valoró mucho en su momento, fue muy, muy innovador para el sector de las personas con discapacidad, la historia de las organizaciones deportivas en cada una de las discapacidades o clasificaciones de discapacidad que iban a Juegos Paralímpicos. Y obvio, la historia que va ahí contada. Luego el paracycling y el ciclismo como tal, narrar, estar ahí, hacer pedagogía en hitos importantes de las transmisiones y hacer equipo, e incluirnos, incluir periodistas con discapacidad y hacer factura y hacer nivel. Eso es un legado que bien vale la pena regocijarse, contarlo, no suprimirle una coma, como dice Ángeles, de ese currículum, de esa lista de teleconferencias, videoconferencias, entrevistas, todo el material que se ha podido dejar y todo el que falta dejar y todo el que no se ha podido hacer por falta de ese patrocinio importante que es tan necesario para estas facturas tan verdad, tan valiosas y tan de América Latina y tan de Colombia, pero también de Sudamérica, porque han habido momentos increíbles de articulación, de visibilidad, de coordinación, de legado, de transferencia de esos saberes que generosamente usted ha planteado para muchos colegas en América y que han servido para generar esa historia, para construir eso que significa la visibilidad y la dignidad de una noticia, de un cubrimiento y de un reportaje en discapacidades de todos los ángulos y también desde el ángulo paralímpico y deportivo, obviamente. ¿Qué dice Ángeles? Pues nada más y nada menos, a ustedes les tocó, imagínense, bueno, tengo amigas como Cristina Hoffman, que es para tenismesista, que le tocó precisamente Stockman Deville, mi doctor del paralimpismo, el doctor Eduardo de Garay, que le tocó también, y muchos compañeros que tengo todavía, que ya no están ejerciendo el deporte como tal, pero son mis compañeros, mis amigos, mis referentes, que les tocó a Stockman Deville cuando todo el mundo competía como podía y en todas las categorías y en todos los deportes. O sea, no era que tú eras de atletismo, que no. Tú vas a básquet y vas a vóley y ni si sabes nada y si no haces esto. Y además, ser testigo, ustedes mediante la labor periodística inicial en el deporte adaptado, en el paralimpismo, eh, de, las, de las exhibiciones que después se fueron convirtiendo cada una en disciplinas, que en ese entonces las exhibiciones, como la hizo algún día un Saúl Mendoza mexicano, un referente además en las pistas, como lo hizo en Atenas, donde él compitió, fue exhibición, ganó una medalla, pero no contó en el medallero, pero fue una medalla de oro de exhibición porque además lo hizo con los convencionales. Entonces, cosas de ese estilo, ser testigos de tantas cosas que también han golpeado al deporte adaptado. Y en mi caso, en shock en 2004, más acá, más adelante, estar en una cama de hospital viendo sin una pierna ya, después de 31 años de edad con pierna, estar en una cama de hospital un junio del 2004, a principios de julio del 2004, viendo las Paralimpiadas de 2004, viendo a los campeones mexicanos y del mundo y diciendo, wow, qué bárbaros, cómo pueden con una discapacidad estar haciendo eso, cómo pueden estar saliendo adelante, y 2 años después estar compartiendo con ellos y aprendiendo de ellos y muchos años después ser parte de su equipo de campeones como lo son ellos. La verdad es que es, como dicen ustedes, es solo agradecer todo lo que nos ha brindado la oportunidad del cambio de tecnología
de la evolución y revolución tecnológica, de lo que antes era, como bien dices, Saúl, como bien dices, antes era primero un lápiz, papel, después una cámara con rollo y no sé qué, después a lo mejor un flash y después, y así hasta que hoy todo acerca a lo que tú deseas hacer. Lo tienes a la mano y lo tienes de una manera inmediata. No tienes que correr a hacer tu boletín y a sacarlo allá cuando lo sacas en el momento, lo haces en el momento, la foto la tienes en el momento, el video lo tienes en el momento. Son cosas impresionantes. Y también hoy tienes la apertura de decir lo que tú quieres decir, siempre y cuando tengas el valor ético y moral para hacerlo. En 1996, cuando todavía no había perdido la inocencia en el tema de discapacidad y en el tema deporte paralímpico, cuando creía que todos eran querubines, pensaba que todos eran querubines celestiales, dije en el estadio de Atlanta en la inauguración de los Juegos Paralímpicos: después de ver esto y de educar a mis hijos, me puedo ir tranquilo, no necesito más. Si Sir Louis Goodman se levantara hoy y viera todo lo que yo he visto ya en el fondo del iceberg en que se convierte este asunto, diría lo de Pierre de Coubertin: ¿qué pasó con el sueño que yo tuve? ¿Qué pasó con el deporte? Este deporte de alto rendimiento tiene que ser enderezado como corresponde por los atletas. Los atletas tienen que hacerse cargo de darle el rumbo a esto, porque diría Sir Louis Goodman, si viera todo esto en el fondo lo que pasa, diría lo que dijo nuestro maestro de periodismo y de ética periodística, Oscar. Dijo: la maldición del periodismo son los negocios, es la rentabilidad, es el dinero. Y ese deporte que soñó Sir Louis Goodman, un sobreviviente del Holocausto judío, allá en Alemania, él presentó eso ese 29 de julio de 1948 con la ilusión de que esto sería limpio seguramente siempre. Aquí vino hace 50 años. Hace 50 años estuvo en Bogotá Sir Louis Goodman en el comienzo del proceso paralímpico en Colombia. Pero en lo que se ha convertido ese asunto hoy, en la maldición del negocio sin escrúpulos, usted sabe en México qué pasa. Usted sabe en Latinoamérica qué pasa, Ángeles Ortiz. Y eso hay que meterle la mano para enderezarlo. Hay atletas que hablan del dopaje en el deporte paralímpico, que es de 1000 manifestaciones distintas. Muchas cosas para corregir. Yo creo que Sir Louis Goodman, no sé qué más pensaría, pero las cosas no son como él las soñó. ¿Qué diría usted, Oscar? Claro que sí, que hay momentos importantes. Roma dejó unas lecciones aprendidas y esa década del 70 al 80 tuvo una evolución, el 90 tuvo un desarrollo, la tecnología, todos los cuerpos que se vinieron involucrando en lo técnico. En el 2000 aquí en Colombia, pues hay un hito y es Sydney, que es inolvidable. Creo que para el mundo del deporte de Sydney, también esa organización y ese evento como tal dejó muchas cosas importantes y muchas cosas que cambiaron en el manejo del deporte, pero también comenzaban a incursionar personajes que después del 2010 han hecho otro proceso, que tal vez es el que nos tiene diciendo si Sir Louis Goodman hizo algo bello, y Phil Craven, que fue un presidente que dijo que el deporte paralímpico y el deporte como tal es antítesis de la guerra. Pues creo que en este momento podríamos pensar que el negocio es antítesis del deporte. Y ahí hay fallas, pero también, Hernando, hay personas muy pulcras, muy éticas, con toda la moral, que hacen el deporte a diario y que lo hacen bien, que lo están haciendo con toda... Hay entrenadores, metodólogos, gente que comenzó a ganar dinero y a hacer dinero en este proceso en todos los municipios donde pueden tener un contrato, en todas las localidades donde pueden tener una actividad. Hay muchas cosas que han venido cambiando y hay mucha gente que hace muy bien el deporte. Entonces creo que también hay un sinsabor, un agridulce. Hay un mapa, hay disciplinas deportivas que han venido evolucionando. Me consta y lo sé porque he vivido, he estado ahí, he desarrollado
Jiu-Jitsu para personas ciegas, junto con Arturo Soler, y el para Jiu-Jitsu, ¿cierto? Para personas con discapacidad física, pero el judo para ciegos también lo impulsamos en su momento y sembramos muchas semillas de fútbol para ciegos en la nueva era. Y todo eso quedó y todo eso ha cambiado vidas, Hernando. Todo eso ha hecho posible para un pequeño grupo muchas cosas bellas. Claro, falta el deporte garantizado para el resto. Falta la recreación, el uso adecuado del tiempo libre, el aprovechamiento para el 99.999 de las personas, no solo en Colombia, en el mundo. Ese es como el contraste harto que hay cuando en ese 1% hay personas que administran que no tienen discapacidad o que la tienen y que lo hacen mal o que hacen cosas que no son las correctas en todo el mundo. Y eso es lo que tiene que cambiar y eso sí es el llamado que también me sumo al que usted hace, a que hayan atletas honestos, claros, que hayan vivido los procesos para que lleguen y no se pierdan, no se tuerzan, no se enreden y no se dejen descrestar por el negocio y por el dinero. Bueno, en Colombia el daño lo están haciendo personas con discapacidad. Le doy este dato, Ángeles, y usted nos da el comentario final, porque se nos va a acabar el tiempo. Los atletas pidiendo que les paguen sus incentivos para poder sostener sus necesidades básicas para poder entrenar. El ministerio les dice, ahí está el papel, está escrito y les vamos a pagar. No sabemos cuándo, pero les vamos a pagar. Miren a ver dónde consiguen solucionar sus cosas. Y los que hacen el daño, el ministerio les giró el año pasado $4 millones para unos juegos que son este año. Gastaron $2 millones y no han sabido dar cuentas claras sobre ese tema. Tuvieron que devolver $2 millones porque no había cómo decir que los invirtieron. $2 millones en unos juegos que no fueron el año pasado, en burocracia y en toda la cantidad de cosas que pasan, que usted sabe cómo pasan en México, mi querida María de los Ángeles. Esos son los que hacen el daño, no son los que sudan. El deporte no lo manchan los que lo sudan, son otros en los escritorios. Su comentario, Ángeles, y nos vamos y seguimos con nuestra gratitud con la vida, pero no podemos dejar de decir lo que está pasando. Simplemente con pantalón largo, sin pantalón largo, con silla de ruedas, sin silla de ruedas, con una discapacidad o sin ella, las personas, y lo hablábamos en el programa pasado, sin ética, sin moral, sin principios, sin una educación clave, son las que dejan y permiten que el dinero los prostituya. Ya sean 3 pesos, ya sean 6, ya sean más. Porque también dentro de nuestro gremio, dentro de nuestro propio gremio, y es una pena decirlo, hay muchas personas que hacen cosas que no son de ley, que no están correctas, pero las hacen por 3 pesos, por una silla de ruedas, por un viajecito aquí a la vuelta, por intercambio de favores. Alguien por ahí me decía alguna vez hace mucho tiempo, hacer lo correcto es hacer lo correcto, no porque siempre las cosas vayan a salir bien, sino porque tú sabes qué es lo correcto. Y es así como deberíamos funcionar para que el mundo, todo el mundo, no nada más el mundo deportivo, fuera mejor. Hablamos mucho de corrupción, hablamos mucho porque lo vivimos a diario, en todos los niveles, en todos los sistemas. No existe uno, en el sistema educativo, en el sistema de salud, en el sistema, todos los sistemas, incluyendo el deportivo. Creo que ningún país se salva, o son muy pocos los que se salvan. Pero no hablamos de cómo erradicarlo. Los padres no se suma la crítica, pero cuando se trata de dedicarle más tiempo a los hijos, porque esto hay que erradicarlo desde la raíz. A ver, voy a ser a lo mejor muy cruda. Una persona que está acostumbrada a matar a sangre fría, está comprobadísimo psicológicamente que no siente nada, que no tiene ningún remordimiento, que simplemente Normal. lo hace.
Para él es Una normal. persona que está acostumbrada a robar, pues es Sí, lo mismo, no siente ningún sí. remordimiento, llores en tu casa o lo que sea, es lo mismo. Y eso viene de nuestros valores. A un niño que llega a su casa con un lápiz que no es suyo y tú le dices, a ver, este lápiz no es tuyo, ¿de quién es? Mañana vas y le dices a la maestra que este lápiz no es tuyo, que te disculpe y lo devuelves a su dueño. Le estás enseñando al niño que no tome lo que no es suyo. Y así vas enseñándole cada cosa, cada cosa, cada cosa que sabemos que no es correcta. Pero si porque el lápiz está bonito, ay, qué bueno que te lo tranzaste, tránzate otro. Mi hijo es fregón porque se tranza, trae hasta lo que no, lo que uno no le puede comprar. Y entonces ensalzamos las conductas de un niño, que el niño solo está aprendiendo lo que le estamos enseñando. Entonces de ahí se derivan una serie de conductas que ya cuando llegan a ser mayores o jóvenes, adolescentes, ya son un cúmulo de delincuentes. Ya no van a tener remordimiento por nada y ya robar, transar, hacer las cosas de forma torcida, ya entonces es un hábito. Y acuérdense que como el deporte es un hábito y se vuelve un estilo de vida, así también se vuelve un estilo de vida hacerlo de otra manera. Bueno, dejemos la mejor idea a cada uno en 30 segundos que nos quedan para irnos. Oscar Saúl, su mejor mensaje. Bueno, encontrarnos para volver una fábrica de soluciones, de propuestas, de soñar, se vale soñar con bases para que las nuevas generaciones tengan unos panoramas mucho mejores y también se vale comprender lógicas que a veces son lentas, que a veces son difíciles y que inciden en procesos sociales y colectivos y comunitarios, pero que si todos ponemos de nuestra parte se hacen más fáciles, más llevaderas las cosas, más tranquilas y más comprensibles para todas las personas que estén involucradas, cualquiera que sea la situación. Ángeles, 30 segundos exactos. Poner leyes, pero con reglamentos. Reglamentos con comisiones de quién las va a acatar, cómo se van a acatar el que infrinja, no leyes y lagunas, que no tenga ni una sola laguna, para que el que infrinja sea sancionado. Y el que sea sancionado, entonces sí. Entonces van a pensar más en hacerlo, porque si dejas lagunas no hay. Y de allí, sembrar. Es lo único, sembrar para la cosecha de mañana. Estamos muy felices de todo lo que la vida nos ha otorgado, nos ha concedido y lo vamos a seguir disfrutando. Y no necesitamos para nada involucrarnos en ningún daño. Vivir sin dañar. Y este 2023 tiene propósitos maravillosos que podemos sacar adelante. Nos encontramos en la siguiente conexión, Empate 21. Hasta entonces. Buenas noches. Gracias, Dios nos bendiga a todos.